La próxima vez que veas frenar a un piloto de MotoGP antes de una curva, fíjate en la pierna. Está colgando en el aire, separada de la moto, a 200 kilómetros por hora. Parece un error. Parece que algo va mal. No va mal. Esa pierna está haciendo exactamente lo que tiene que hacer, y hay física pura detrás de cada milímetro. ¿Cuántas cosas más estás viendo sin realmente verlas? El drift no es pérdida de control, es control total. Cualquiera que haya visto una carrera ha notado a los pilotos derrapando en las curvas, la rueda trasera deslizándose mientras el humo roza el asfalto. La reacción natural es pensar que algo salió mal. No salió mal. Está ocurriendo exactamente lo que el piloto quiere. Los slicks de competición no generan su máximo agarre sin deslizamiento. Necesitan un pequeño porcentaje de slip, un derrape controlado donde el neumático trabaja en su zona óptima. Es contraintuitivo, pero un neumático que desliza ligeramente puede agarrar más que uno completamente estable. Y el drift no solo aumenta el grip, también cambia la trayectoria. Los pilotos entran más tarde, cierran antes la curva y aceleran mucho más rápido a la salida. Lo que desde fuera parece descontrol es en realidad la línea perfecta. Pero esto todavía puedes verlo. Lo que viene ahora ocurre dentro de la mecánica de la moto, la técnica de ahorro de energía que nadie ve. Una carrera de MotoGP dura apenas 45 minutos. Suena poco hasta que entiendes lo que ocurre en cada vuelta. El piloto no está sentado conduciendo. Está moviéndose constantemente entre la posición aerodinámica y el colgado extremo, cientos de veces bajo fuerzas G. En circuitos como Phillip Island, eso significa más de 300 cambios de posición en una sola carrera. Si cada uno exigiera esfuerzo muscular completo, el piloto llegaría destruido al final. Por eso los mejores usan la física a su favor. La técnica es simple. Frenan antes de moverse. La propia desaceleración empuja el cuerpo hacia adelante y el piloto aprovecha esa inercia para colocarse sin gastar energía innecesaria. Multiplicado por cientos de curvas, deja de ser un detalle. Es la diferencia entre llegar fuerte a las últimas vueltas o sobrevivir como puedas. Y esto es solo el comienzo de cómo utilizan las fuerzas G a su favor. Short shift, el truco que hace sonar la moto como si fuera a romperse. Antes de algunas curvas largas, la MotoGP suena extraña. Las RPM caen y el motor parece ahogarse. No está fallando, es deliberado. Cuando la moto se inclina, el neumático rueda sobre el costado, que tiene menos radio. Eso hace que las RPM suban solas únicamente por el ángulo de inclinación. Los pilotos aprovechan ese efecto. Antes de ciertas curvas, bajan una marcha de más, dejando la moto muy baja de revoluciones. Pero al inclinarse, las RPM suben exactamente hasta el punto ideal para acelerar a la salida, sin tocar el cambio en pleno apoyo. En los chicanes, esta secuencia se calcula al milímetro, aunque desde fuera parezca puro instinto. Pero esto todavía ocurre dentro de la mecánica. Lo que viene ahora ocurre directamente en el cuerpo del piloto. La ventaja del colgado no está donde crees. Todo el mundo sabe que los pilotos de MotoGP se cuelgan al interior de la curva para reducir la inclinación de la moto. Pero ahí no es donde realmente ganan tiempo. En el vértice, con la moto a máxima inclinación, la ventaja es pequeña. El verdadero efecto aparece a la salida de curva, cuando la moto empieza a levantarse. Ese mismo movimiento permite que la moto se vuelva vertical mucho antes, aumentando la superficie del neumático sobre el asfalto. Más neumático significa más tracción. Más tracción significa acelerar antes que el rival. La ventaja del colgado
no está en la parte espectacular de la curva. Está en el momento donde casi nadie la está mirando. Y a partir de aquí, la física empieza a ponerse mucho más extraña. Conectado a la moto sin tocar el manillar. En MotoGP existe una regla no escrita. El manillar no sirve para sujetarse. Agarrarse a él cuando la moto está al límite transmite movimientos involuntarios que pueden desestabilizarla. Entonces, ¿cómo permanece conectado el piloto a una moto inclinada a 60 grados y lanzada a más de 200 kilómetros por hora? Con las piernas. La rodilla exterior se convierte en el ancla del cuerpo al presionar el depósito, mientras el pie exterior crea una palanca sobre el reposapiés que multiplica esa fuerza y mejora enormemente el control. El pie interior, mientras tanto, se recoloca constantemente para evitar rozar el asfalto y permitir que el cuerpo se desplace todavía más hacia dentro de la curva. Desde fuera, parece una coreografía. Pero toda esta técnica existe para controlar algo que va completamente contra el instinto humano. El death wobble. ¿Y por qué los pilotos no hacen nada? Imagina que el manillar de tu moto empieza a oscilar violentamente. El instinto te grita que lo agarres fuerte e intentes detenerlo. Y eso es justamente lo que puede empeorar todo. Porque muchas veces la moto no está fallando, está corrigiéndose sola. La geometría de la dirección hace que la moto tienda naturalmente a recuperar la línea recta. Cuando el piloto interviene bruscamente, puede interrumpir esa corrección y amplificar todavía más la oscilación. Las MotoGP son especialmente sensibles a este fenómeno por sus geometrías extremas. En Mugello se han visto motos oscilando a más de 300 km por hora mientras el piloto simplemente espera. Manos quietas, cuerpo firme, dejando que la moto se estabilice sola. La técnica real es esta: no luchar contra la moto, soltar, confiar. Y en la frenada, la lógica se vuelve todavía más extraña. La pierna que no debería estar ahí. ¿Y por qué lo cambia todo? La primera vez que alguien ve el leg dangle, la reacción siempre es la misma. ¿Por qué el piloto saca la pierna en plena frenada? Parece una manía. O algo copiado entre pilotos. No lo es. Cuando una MotoGP frena entrando en curva, las fuerzas G empujan violentamente al piloto hacia adelante justo mientras necesita inclinar el cuerpo hacia el interior. Son dos fuerzas opuestas ocurriendo al mismo tiempo. La pierna que cuelga actúa como contrapeso, desplazando masa hacia adentro y dando más palanca para resistir la frenada con menos esfuerzo muscular. Pero eso es solo una parte. La pierna también genera resistencia aerodinámica adicional, ayudando físicamente a frenar la moto. Y además, proporciona una referencia sensorial que mejora el control del deslizamiento trasero en el momento más delicado de la entrada en curva. No es un gesto extraño. Es biomecánica, aerodinámica y control trabajando al mismo tiempo. Y si una simple pierna puede alterar la física de la moto, lo que viene ahora lleva esa idea mucho más lejos. El límite de la física y cómo Ducati lo cambió todo. Existe un límite físico para cualquier moto. En aceleración, la gravedad es la única fuerza que mantiene la rueda delantera en el suelo, un G. Si se supera, la moto hace wheelie y deja de acelerar de verdad. Durante décadas, los pilotos lucharon contra eso usando el cuerpo. Hasta que Ducati apareció en 2015 con unas pequeñas alas en el carenado. Muchos se rieron. Dejaron de hacerlo cuando vieron los resultados. Esos winglets generaban downforce sobre la rueda delantera, añadiendo una fuerza real contra el asfalto independiente de la gravedad. La ingeniería había encontrado una forma de empujar la moto hacia el suelo usando el aire. Hoy,
Todos los fabricantes usan alas, pero tenían un problema. A baja velocidad apenas funcionan. Y justo saliendo de curvas lentas es donde la rueda delantera más quiere levantarse. Y cuando la aerodinámica ya no puede ayudar, entra el piloto. Levantarse del asiento a 200 km por hora para evitar el wheelie. Los winglets funcionan, pero tienen un problema. Necesitan velocidad. A baja velocidad, saliendo de curvas lentas, apenas generan downforce. Y es justo ahí donde la rueda delantera más quiere levantarse. La ingeniería llega hasta cierto punto. El resto lo hace el piloto. Lo que hacen parece simple y es extremadamente difícil. Se levantan sobre los estribos y desplazan el peso hacia adelante justo cuando la moto intenta empinarse. Ese movimiento mantiene la rueda delantera pegada al asfalto y permite seguir acelerando. Es el principio opuesto al cuerpo erecto en frenada. En frenada, el piloto usa el aire para desacelerar. En aceleración, usa su propio peso para evitar el wheelie. En pocos metros, el piloto pasa de ser un freno aerodinámico a convertirse en un contrapeso anti-wheelie. Y eso nos lleva al límite absoluto de la física en moto, G-P, el cuerpo como paracaídas, frenar más allá del límite físico. Existe un límite físico al frenar, un G. Si se supera, la rueda trasera se levanta. Un stoppie es simplemente la demostración de ese límite. Los pilotos de MotoGP frenan a 1,8 G. ¿Cómo? Porque no solo usan los frenos, usan el cuerpo. Al incorporarse sobre la moto, el torso actúa como un paracaídas. El aire genera resistencia aerodinámica adicional que ayuda a evitar que la moto vuelque hacia adelante. En Mugello, las motos pasan de 340 km por hora a cero en menos de 200 metros. Parte de esa frenada la produce literalmente el cuerpo del piloto. La física dice que no puedes superar un G. El piloto convierte su torso en un alerón de frenada y rompe ese límite. Y ahí entiendes algo. El componente más sofisticado de una MotoGP no está en el motor. Está sentado encima de ella.